Iniciando el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Después del 2 al 16 se traza la genealogía que anuncia Mateo. Y pues clásico de los judíos, llevar esta serie de registros. Ya vamos a ver los propósitos con que lo hacían. Al libro se le ha llamado el Evangelio, pero lo inicia con esta genealogía, y en el versículo 17, como que es un compendio, llega a Mateo a una conclusión. Iniciando, Evangelio significa buenas nuevas. Cada evangelio es digno de confianza. El Espíritu Santo inspiró a cada autor de la palabra de Dios, pero cada uno tiene un énfasis diferente. Mateo, Marcos y Lucas tienen mucho material en común, son similares entre sí, más que con el Evangelio de Juan. A estos tres se les ha llamado los sinópticos porque significa que se pueden ver al mismo tiempo. Si los pusiéramos en paralelo, podríamos ver los pasajes en paralelo. Y el Evangelio de Juan no es sinóptico y se enfoca más en la persona, el carácter, los atributos y la misión reales del Señor Jesucristo. Los asuntos registrados en el libro de Mateo se considera que ocurrieron en un periodo estimado, nadie lo contó, de 38 años. La palabra Mateo significa regalo de Dios. Es de hacer notar que al iniciar este libro, Dios rompe el silencio que ha guardado por más de 400 años, que es el periodo que separa la última profecía del Antiguo Testamento, Malaquías, de los primeros escritos del Nuevo. Dios envía a Jesús, su Hijo, que es el Mesías prometido, en tiempo y forma, de acuerdo a su plan soberano, como lo registra Pablo en Gálatas 4:4. Y determinado el tiempo adecuado para que el Mesías se manifestara en carne, corporalmente, ante la humanidad. El autor del libro, el Evangelio de Mateo contiene 28 capítulos, escrito por Mateo entre los años 50 y 70 después de Cristo. Todas estas son fechas probables, y asimismo probablemente se encontraba en Antioquía, en Siria, donde había cierto predominio del rabinato judío, que estaban en la dispersión. Es el primero y más largo de los 27 libros del Nuevo Testamento, el primero de los 4 evangelios y el primero de los sinópticos. Los otros evangelios, como decíamos, son Marcos y Lucas. Hablando de la persona de Mateo, fue uno de los 12, y esto está registrado en Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13. Él es un testigo presencial de la vida y ministerio de Jesús. Escribe en su libro los acontecimientos registrados de manera ordenada, lo cual caracteriza muy en especial a Mateo, el orden sistemático que conserva en su escritura, y hace énfasis en la relación que estos tienen con el cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Vamos a encontrarnos varios pasajes que dicen para que se cumpliera la profecía, y menciona tal. Entonces, eso destaca mucho en Mateo. Él se esfuerza por demostrar que Jesús es el cumplimiento de esa promesa, que es el Mesías. Este Mateo es Leví, en Mateo 9:9, el publicano o recaudador de impuestos. Este grupo de gentes trabajaban para el gobierno romano y además eran odiados por la población, precisamente, no solo por que recaudaban los impuestos, sino porque abusaban del puesto que tenían. Nada común, ¿verdad? Nada se parece con lo que dijimos. Y
pero lo que sobresale es que al momento del llamado que Jesús le hace, deja todo para seguir a su maestro. Eso lo vemos en Lucas 5, 27 y 28. Siendo judío en sus escritos, Mateo deja ver el profundo conocimiento que tiene del Antiguo Testamento, la Tanaj, que es la ley, los profetas y los salmos, así lo cita el Señor Jesucristo durante su ministerio. Y al mismo tiempo tiene una comprensión asombrosa de los temas religiosos y políticos de la época. O sea, era una persona bien informada y conocedora de las situaciones que estaban viviendo. De aquí que el Evangelio de Mateo ha sido el más estimado, el más comentado y el más estudiado, las características que tiene. El Evangelio de Mateo resume las buenas nuevas del Señor Jesucristo desde antes de su nacimiento hasta su resurrección, está incluida. Y ahí se considera la comisión a sus discípulos de ser otros discípulos. Mateo tiene un sabor judío para el registro de todos estos datos que está haciendo, e inicia trazando la línea real del Rey Jesús, porque también el esfuerzo que está haciendo Mateo es demostrar que Jesús es el Rey, que es el Rey y es el Rey Mesías. Encontramos varios énfasis en los pasajes que relata en el libro. Él traza la línea hasta Abraham y pinta a Jesús, el Rey de los judíos, específicamente como el Rey que ha venido a liberar. El Rey y el reinado son temas que continuamente, frecuentemente se presentan a lo largo del libro. Mateo, este recaudador de impuestos, es uno de los 12, como lo hemos mencionado, y pues él presenta a Jesús como un personaje histórico, porque presenta los datos de Jesús a través de la historia. Registra su ministerio, sus sermones, sus milagros, la elección y la comisión de los discípulos, las enseñanzas sobre varias materias, las parábolas, que es una forma lingüística y también muy usada entre los judíos con el propósito de dejar una enseñanza. También encontramos la oposición que encontró Jesús, el rechazo de los líderes religiosos y la insistencia que tiene Mateo de las profecías de su muerte y su resurrección, la segunda venida, la cena del Señor, su pasión, la traición, su crucifixión, la resurrección y demás. El gran tema que encontramos en el Evangelio de Mateo es la autoridad del Cristo. Y a mí me llama mucho la atención que Carballosa se refiere a Jesús muy al estilo judío. No sé si esto sea muy propio de Carballosa, pero en lo que yo estuve revisando de Carballosa, me dio gusto que siempre que se refiere a Jesús, y sobre todo en este tipo de introducción, se refiere como Jesús el Mesías. Ya luego voy a decir algo de esto, las palabras, pero me da gusto cómo Carballosa insiste también. No sé, la lectura o el análisis, el estudio que haya hecho Carballosa también influye para que él haya determinado también hacer énfasis que Jesús es el Mesías. Es lo que yo puedo desprender de ahí, que no hay otro, sino que Jesús, la persona de Jesús que se presentó en Israel como un ser humano, era el Mesías anunciado. Y algo que también es de destacar es que Jesús asume autoridad, toma una autoridad cuando habla. Todo el Evangelio muestra que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, las circunstancias, sobre Satanás, el pecado, tanto como sobre el hombre, su liberación y su destino. De hecho, pues reconocen las gentes que lo escuchan que él hablaba como quien tiene autoridad y no fingidamente como los escribas y fariseos.
En los versículos del 1 al 17, pues son el inicio del Nuevo Testamento y empieza con gente real que vive a lo largo de la historia y que conforman el grupo de los antepasados del Señor Jesucristo sobre la tierra. Como proposición, bueno, eso no lo diría yo, ¿verdad? Pero como proposición exegética, Dios envía y da a conocer a su Mesías en la persona de Jesucristo. Un bosquejo de 3 puntos. En la primera parte, el título del libro, versículo 1. Registro de la genealogía de Jesús, del 2 al 16. Y como tercer punto, nota al fin de la genealogía en el verso 17. Y paso al desarrollo. El título del libro en el primer punto, primer versículo, está enunciado como el libro de la genealogía de Jesucristo. Esta frase es vista por algunos como el título dado por Mateo a todo el Evangelio. La frase traducida como libro de la genealogía es exactamente la misma frase usada en Génesis 5 en la Septuaginta, cuando también da las genealogías. Muchos han considerado que este primer versículo es el título escrito de Mateo, pero en este punto Mateo no hace referencia a la Tanaj, al Antiguo Testamento, al iniciar su libro, y quizás tampoco lo considera como si fuera en referencia a la obra que está presentando, sino a la tabla genealógica de Jesucristo. O sea, se está enfocando en Jesucristo y va a demostrar que Él está en la línea que tiene derecho a ser el Mesías de Israel. Un autor que yo no conocía, Moffat, lo traduce como el rollo del nacimiento de Jesucristo. Rollo porque no había libros como nosotros los conocemos ahora, eran rollos de papiro o pequeños pedazos que se iban añadiendo y entonces ya quedaba el rollo, pero eran perecederos. Jesucristo, la palabra Jesucristo la podemos separar en dos. En hebreo, Yeshua o Yehoshua significa el Señor es salvación o el Señor salva. Christos, en el griego, significa el ungido y es el equivalente exacto de la palabra Mashiach, como lo cita Daniel 9:25. Muy probablemente el libro de Mateo se tiene la genealogía verdadera de José, porque termina con José, lo cual sería el linaje legal de que Jesús, el linaje legal de Jesús según la costumbre judía. En Lucas probablemente se tiene la genealogía de María, la cual sería el linaje real, no solamente real de auténtico, sino de realeza, procede de reyes. Y también aquí encontré muchas cosas. Algunos autores causan discusiones y controversia en cuanto a que Jesús es descendiente de José, pero eso lo veo más adelante. Y en Lucas, que es enuncia la genealogía de María. El texto griego no tiene artículo definido, pero al estar en caso genitivo, el sustantivo que le sigue lo convierte en determinado para poder decir el libro de la genealogía de Jesús. Eso de genealogía, geneseos, quiere decir orígenes, principios, el origen, la raíz, vaya, yéndose a la raíz. Y esto es parte de las costumbres judías, que a los judíos les gusta llevar registros de muchas cosas, y sobre todo en esto, y lo voy a mencionar más adelante, sobre todo en esto de llegar al Mesías,
y llevaban ellos unos registros en el templo de toda la clase sacerdotal. Eso lo había. Las biografías antiguas por lo general iniciaban haciendo una reseña de las raíces nobles de sus personajes. En el Evangelio de Mateo se relaciona a Jesús con la historia de Israel desde sus comienzos. Mateo inicia su relato dando a conocer quién es Jesús, dado que Jesús es el Mesías prometido con una ascendencia humana en la que se encuentran el rey David y el patriarca, es lo que dice el versículo, el libro de las genealogías de Jesús el Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y hay varios comentaristas dicen que es muy a propósito el orden en que Mateo escribió, sobre todo al mencionar primero a David, es para demostrar su realeza. Además, Dios le prometió a David que uno de su descendencia se sentaría en su trono. Y Abraham, pues es el origen de la nación de Israel. Él no era precisamente un judío, era pues alguien que había venido de los caldeos. Pero ahí también se encuentra la forma humana, pero en Abraham está la raíz de la nación de Israel. De hecho, los judíos hasta en la actualidad lo mencionan como nuestro padre Abraham. Bien. Luego, el registro de la genealogía. Esto va a abarcar los versículos del 2 al 16. A la hora de intentar hacer un análisis de los verbos, no me extendí porque es el mismo verbo y está conjugado en la misma forma, una narración en el pasado, en un punto del pasado no definida, nosotros la conocemos como auristo, entre paréntesis. Hasta el versículo 16 es el mismo verbo y da a entender engendró, fulanito engendró, fulanito engendró, y este engendró a, y este engendró a. Entonces, no lo hice versículo a versículo, el análisis de los verbos, porque ahí está, es el mismo. Entonces, pasamos a ver que a los judíos les interesan mucho las genealogías, y dice Alfred Plumber que son muy tenaces respecto al linaje, tenían mucho cuidado de la descendencia, tenían en muy alta estima la pureza del árbol familiar de una persona, y sería de gran importancia que la ascendencia de Jesús el Mesías se pudiera seguir a través de David, el gran rey de Israel, y a partir de él hasta llegar a Abraham el patriarca, con quien Dios hizo el gran pacto que da fundamento a todos los demás. La intención de Mateo es establecer el hecho de que Jesús es el auténtico rey y Mesías, de ahí los dos nombres de los personajes, David y Abraham. Que Él es el auténtico rey y Mesías y que Él es la genuina descendencia o simiente. También la palabra simiente puede traducirse como descendencia, a través de la cual habría de llegar la bendición a todas las familias de la tierra. Eso es lo que dice. Ahora, analizando las palabras, Jesús es la transliteración del nombre al griego del nombre que dio el arcángel a María al anunciar el nacimiento de su hijo. Mateo 12:1-21, describiendo la misión que tendría ese niño. Christos era originalmente un adjetivo verbal que significa ungido. Se emplea frecuentemente en la Septuaginta como adjetivo, como en el caso de decir el sacerdote ungido, Levítico 4:3. Posteriormente es usado para traducir la palabra hebrea Mashiach o Mesías
como está escrito en 1 Samuel 2:10. Mateo usa la misma forma de enunciar sus genealogías de la manera que se encuentran en el Antiguo Testamento, y son diferentes a como las menciona Lucas, como lo mencionábamos hace rato. Las genealogías constituyen un recordatorio al pueblo judío de la soberanía de Dios en la concertación de los matrimonios y la provisión de descendencia. En ocasiones explicaban por qué una persona se comportaba de determinada manera. El ejemplo de Moisés, por ejemplo, en Éxodo 6, 12, 30. También podían servir las genealogías como vínculos unificadores entre figuras destacadas de la historia. De esta manera, Mateo vincula a Jesús con los relatos del Antiguo Testamento sobre los patriarcas, la descendencia real de David y el exilio, que son las tres partes que marca Mateo en su relato. El verbo engendró, como en algunos de los primeros versículos de Génesis, con regularidad hasta el versículo 16. Es el mismo donde se llega al nacimiento de Jesús, pero ahí hay un cambio súbito. En sí, esta palabra no siempre significa una generación inmediata, sino meramente descendencia directa. El cambio que se registra en el versículo 16 es digno de ser tomado con mucha atención. Aquí debe ser que es muy parecido a como está escrito en griego, pero no es igual. La etimología es la misma, pero cuando se refiere a que Jesús, que José se casa con María y que es María quien lleva a Jesús, ahí puede ser tomado como llevar en el seno. Es diferente la conjugación que se le da al verbo al final del versículo 16, y que no significa que José haya engendrado a Jesús. Y como tercera parte, el versículo 17. El versículo 17 recapitula las tres listas con 14 personajes en cada una, contando a David 2 veces y omitiendo varios nombres, que es algo que hay que tomar en cuenta. Algo así como un ejercicio mnemotécnico, o sea, para que se memorice. Muy común. No quiere decir que hubiera solo 14 en la genealogía real. Tampoco están contados los nombres de las mujeres Tamar, Rahab, Betsabé, que fue la mujer de Urías. Con esta genealogía, Mateo pretende demostrar que Jesús es judío. No era raro en las genealogías omitir algunos nombres, como lo hace Mateo, y posiblemente siguiendo el ejemplo de la Septuaginta. El establecer modelos, como lo hace Mateo, como 3 bloques de 14, hacía que las listas fueran más fáciles de recordar. No han faltado los comentaristas que han argumentado que Mateo usa 14 generaciones porque el valor numérico del nombre David en letras hebreas sería David, es 14, porque tanto en griego como en hebreo no había números, entonces las letras adquieren un valor numérico y es así como lo hacen, pero yo eso no le consideraría mucha importancia, el valor de los números de los nombres.